Presentalo vos al doctor Gonzi. Primero, sí, venimos en horario casi justo, creo. Un gusto tener al doctor Alejo Bersesi coordinando esta mesa y sobre todo, bueno, presentarlo al doctor Ricardo Brunzini. No sé si querés hacer algunas palabras sobre Ricardo, simplemente breve, gracias por estar y seguir enseñándonos siempre. Bueno, no, ante todo es un enorme gusto, es un placer Paraná. Gracias Santa Fe, gracias Entre Ríos Santa Fe, Cao, Juan que está por ahí. Muchísimas gracias por todo esto. Bueno, empezamos con un poquito del simposio Alcon. Vamos a la primera. Y vamos, por supuesto que esto lo tengo que poner, pero es poquito. Bueno, la realidad es que son... Ayer, Virginia, en la cena de la noche, son importantísimas todas las charlas extra. Ella decía, bueno, en realidad en los congresos todo lo muy sencillo, la verdad que no deberíamos estar diciéndolo, sino las cosas más complicadas. Y en realidad lo que vamos a hablar un poco acá es de la experiencia de lo que hemos vivido y poder transmitir para que no suceda. Entonces yo tengo este paciente con una neuritis extensa y esa lesión pseudodendrítica, y este paciente es usuario de lentes de contacto. Bueno, sí, eventualmente yo puedo tener, al quitar la lente, una erosión corneal que me tiene que durar ¿cuánto tiempo? ¿Un día? 2 días. Si esto lo tengo y es una erosión corneal y me duró más de 4 días, señora, acá hay gato encerrado. Y ni hablar si encima es usuario de lente de contacto de color, que por suerte en nuestro medio no tanto, pero en otros países sí, que también están muy relacionadas con esto. ¿Hay alguna forma de bajar un poquito la luz? A ver qué pasa con esto. Bien. Y en cuanto, sin duda, una lente de contacto es el 93% de todas las acantamebas, muchas gracias, que tengo y que han sido equivocadas por generalmente el herpes virus. Que el herpes virus nos encanta, seguimos haciendo el mismo error. Casi el 90% de los pacientes con acantameba vienen tratadas con ganciclovir. Bueno, es lo que tratamos de desterrar. Y por supuesto, la acantameba y la lente de contacto está relacionada la mayor parte de las veces con el agua del grifo, que desde Miami, del Bascom Palmer, la búsqueda de que la estaba contaminada, y los coreanos encontraron que en un 7,7% el ADN de las acantamebas es exactamente igual al ADN de la acantameba recuperada de la córnea. Ojo derecho, 11 del 8, enorme absceso infiltrado corneal de grado 3. Tanto los métodos que tenemos para buscarlo, yo les pido todo lo que puedo, PCRs, laboratorio general, microscopía con focal corneal. Muchas veces cuando el laboratorio no lo encontramos, pasamos a esto y en este caso dio el resultado. Bueno, polihexametilenbiguanida en una dosis de choque inicial cada 15 minutos, después cada 30 minutos, gotas insoportables, cada hora, cada 2 horas, acompañados de una pentamidina para tener 2 fármacos diferentes, más algún antibiótico, más algún voriconazol que sigue funcionando, y felizmente la mayor parte de las veces esto empieza a funcionar, se empieza a reducir, empiezan a aparecer los neovasos que no los queremos en ningún lado, salvando en las acantamebas. Siguen pasando los meses, sigue mejorando, aparece esa placa de vasos y podemos casi estar seguros que esto se curó después de muchísimos meses de tratamiento. En este caso fueron 4 meses, pero a veces es más. Pero mucho cuidado que el paciente usa generalmente lente de contacto en los 2 ojos. Y acá hay otro de los grandes errores. Y si un absceso de córnea es tolerable, 2 son insoportables. Y hay muchos de ellos que tienen absceso de córnea bilateral porque la lente de contacto del otro ojo no fue retirada. Uy, ¿cómo vamos a retirar la lente si es un míope de -8 y no tengo una corrección aérea hecha? Bueno, la hacemos igual. Pero no, tiene -14 y no veo nada sin la lente de contacto. Fenómeno, sacaremos la lente de contacto, pondremos otra lente de contacto y enseñaremos todo lo que hay que aprender para que no se contamine. Pero este error de abscesos de córnea bilateral, porque no me di cuenta que el otro ojo tiene una lente de contacto, lo vemos con cierta frecuencia. Bien, se curó mucho menos tiempo, cuanto más chiquito, desapareció, lo damos por curado.
En algunos casos dudosos sí estamos pidiendo la MCC de control. Bien, entonces, estadísticamente con una lente de contacto, ¿es la más frecuente? No, pero es una de las más complicadas. Entonces tengo primero siempre las bacterianas. Bacilos gram negativos, generalmente pseudomonas, porque viven en el líquido, viven en el agua, viven en los líquidos de los estuches de la lente de contacto. Secundariamente es acantamebas en nuestro medio, estadísticamente. 3 es hongos. 4 casi nunca es virus del herpes. Y esto es real, pero de ahora en más no lo pensamos más. Esto lo vengo repitiendo hace muchos años. No tengo mucho éxito con esto, pero sigo tratándolo. Bueno, en definitiva, ¿por qué se contamina la lente de contacto? Casi todo por esto. Todos se lavan, todos se bañan, todos se meten en piletas, no le digo en jacuzzi, con la lente de contacto puesta. Entonces, desde el tipo de lente, que también influye, desde la higiene, que tiene que ser una rutina, de que no se lavan nunca las manos antes de poner lente de contacto, de los productos de aseptización de la lente, que si están bien hechos no pasa nada, y de que los envases, esos riñones donde ponen lente de contacto, los cambian 3 o 4 veces por año, son baratísimos, los tiran a la miércoles y uno nuevo. Reduciríamos mucho esto. 2 picos grandes de infecciones de lente de contacto después del 2001 y ahora. Algo tiene que ver. Y probablemente en este último, probablemente tenga que ver que la gente que salimos del COVID derechitos caminando, el resto de las cosas nos importó menos. Pero es terrible, no tienen idea de la cantidad de médicos que tengo. Todas las semanas un injerto de córnea por lente de contacto y acantameba, de los últimos meses. Bien, ¿es lo único? No, no es lo único. Acá tenemos una distrofia de Fuchs con un infiltrado corneal, con el hipopion en cámara anterior. Y claro, bueno, una distrofia que no ha sido tratada, que no se le hizo un injerto endotelial, bueno, con estas erosiones por supuesto que me lo puede dar, pero además siempre hay que pensar en algo más. Este es un ojito izquierdo, miramos el ojo derecho, una dactiocistitis supurativa. Años con esto. Tanto va el cántaro a la fuente que al final llegó. Bien, además del tratamiento, por ahora con antibióticos, con higiene, con la solución fisiológica del otro ojo, por suerte estarán bacterias PCR positiva. Esto desapareció rápidamente con colirios fortificados de Banco y Cefta. Por supuesto que podríamos haber usado alguna quinona de 4ª generación, específicamente moxifloxacina. Estamos con halcón y realmente es de las que más uso. La cosa funcionó, pero no se olviden que este paciente sigue con la dactiocistitis. Entonces, volvemos a mirar el otro ojo derecho y lo vemos mucho mejor. Ya no se ve el pus. Acuérdense siempre de apretar la vía lagrimal. Eso sigue caminando y eso hay que resolverlo, porque esta paciente va a volver a hacer la misma infección, seguramente en algunos meses más. Y por supuesto la amiga de la paciente que convive con ella 5 días antes del oteprendol. Nunca una gota de antibiótico, por supuesto, empeoró la cosa. Bueno, son las cosas que suceden de esto. Infecciones en cirugía refractiva, pequeñas epidemias, hemos visto varios, y acá ya nos vamos a dedicar a los hongos. Esto era el caso número 2 de 6, yo vi 4, PRK y la SIC, todos en el mismo quirófano. O sea, el problema no era el microquerátomo como habitualmente veo, estaba ahí, nunca supe el porqué. Esto fue un Aspergillus y contar un poquito lo siguiente, que es los hongos se van a la profundidad continuamente. Natamicina, voriconazol, la mejor combinación que tenemos. Esto fue un Aspergillus, con el cual el voriconazol es mejor que una natamicina. Pero si el hongo que viene más frecuente en la Argentina es el Fusarium, es la natamicina el mejor. Siempre combinados, nunca solos. Y el límite es, ¿se está profundizando o no se está profundizando? Esto no está mejor, esto es el cultivo. La cabeza del Aspergillus muy bonita, en forma de col, después del microcultivo. ¿Esto está mejor o está peor? Bien, está peor. Vamos directamente al procedimiento que sigue. Queratectomía lamelar intraestromal puede resolver la situación en un 50% de las veces, pero tampoco me duermo acá. Entonces, esto no funcionó, ¿está mejor o está peor? Y la córnea parece mejor, pero me apareció hipopion. Y ahí está un poco el problema. Bien, rápidamente injerto de córnea penetrante. Bueno, la cosa va funcionando, no sin todas las complicaciones de un injerto de córnea en caliente. Este es el post-op de 24 horas, hemorragias, pegotes, glaucomas, ni te hablo, catarata, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la otro aprendizaje de esto es que antes de cantar victoria hay que esperar por lo menos entre 30 a 40 días. Bueno, esto fue el post-op, 24 días después, 28 días después. Bueno, la situación fue favorable. Fíjense que las suturas de acá abajo no son las mismas. Esto se abrió, hubo que volverlo al quirófano varias veces, pero bueno, la situación fue favorable. Aquí no pasó nada, salvo cuando después lo operan de catarata que descompensaron la córnea. Pero bueno, otro cantar. Y cuando no encontramos nada de nada, las viejas biopsias siguen existiendo. Tengo que llegar a un diagnóstico de certeza porque lo tengo que saber y porque además es lo correcto para hacer. Y volvemos a la pérdida de la oportunidad. Secretaria de un colega nuestro, usuaria de lente de contacto. Porcentaje de estas infecciones, esas lentes están en tan mal estado que en realidad, bueno, tengo más de una infección. Acanta más micosis, más de 6 semanas sin diagnóstico y prednisolona. Otro de los colirios que nos encanta a los oftalmólogos son los corticoides. ¿Para qué? Empeora todo, absolutamente empeora todo. Quiero mostrarles esta segunda foto. Tengo un exudado que llega hasta la pupila, doc. Ya el injerto de córnea, 4 o 5 días de tratamiento, lo que pueda. En las acantas, si no tenemos 3 semanas mínimas de tratamiento, nos va a ir no muy bien. En las micosis, si de alguna manera está el tercio posterior del estroma tomado, esto va a cirugía porque si no nos va a ir mal. No les mostré y no la traje la foto de la semana pasada, no la habían operado. Chau. Bien, suturas. Suturas. 24 FACO, sacan la sutura 24 horas post. Una endostalmitis. Por supuesto que si lo que me entró es un viridans, probablemente tenga esto. Entonces, no olvidarse, por favor, a ir a hacer la ecografía, no olvidarse, por favor, que tengo que sacar la sutura en el consultorio o lo vuelvo, que vengan media hora cuando tengo todo, las 3 horas para la esterilización, lo que sea, gota de iodopovidona, si puedo utilizar antibióticos, quinona de 4ª generación, que son las que vamos a ver que más penetración tienen, es lo que tengo que hacer porque esto sigue existiendo y seguimos viendo ojos perdidos por sacar una sutura. Bien, y hablando de suturas, lo último, paciente deportista de alto rendimiento, ganador de varios torneos hípicos, 2, es medallista olímpico de las Olimpiadas anteriores, no de las anteriores. La Argentina sacó el 2º puesto en alguna de las habilidades de salto, aparece con una micosis con acantameba, terminó un injerto de córnea, se afloja una sutura, él ya sigue trabajando en un medio difícil, el medio de los caballos con toda la contaminación, a las 24 horas aparece con esa infección. Y un dato más, por suerte fue bacteria, por suerte mejoró, cuando volvemos a dar las suturas nunca en el mismo lugar donde ya estaba la que se fue. Cerramos el canal, el antibiótico va a andar mal. Simplemente enseñanzas a lo largo del tiempo, con lo cual la sutura no va ahí, va en los costados y dejo libre la zona para inclusive hacerle una interestromal. Bien, no, para el otro lado. Bueno, y simplemente, ahora sí, un poco la idea de esta historia. La iodopovidona sigue siendo lo más efectivo para todo tipo de prevención de infecciones. Medicina basada en la evidencia B. Los antibióticos son C. Pero por supuesto también esto existe y los tenemos que usar. Y la realidad es que para rutinariamente, si vamos a prevenir una infección, yo lo que necesito es que la mejor concentración de antibióticos la tengamos con lo que vamos a emplear y sigue siendo arginona de 4ª generación. Y dentro de la de 4ª generación, la moxi concentra más en córnea, en humor acuoso y en conjuntiva que la gati. ¿Por qué? Esto ya está estudiado porque es más lipofílica que las otras fluoro, por lo que pueden atravesar más rápidamente estroma y membrana de Descemet, y sin duda es la más útil básicamente para todo esto, y terminamos la primera parte del simposio. ¿Alguna pregunta? Sí, Doc. Sí. Bien, a ver, además de que se lo mando inmediatamente a Virginia,
No, zapatero tu zapato. En el injerto de córnea penetrante, 4 periféricas mínimo. Sacar todas las membranas que se pueda de inflamación de la cámara anterior y el resto, si en un injerto convencional 33% levanta presión, en estos todos. Y los próximos días son cruciales para esto. Tengo muchos que terminan en cirugías después, ¿no? Pero casi todos lo van a levantar. Doc. Una pregunta. Sí, sí. Si para sacar un punto vos decís que le ponés siempre yodo povidona, sí. se pones Pervinox, sí. ¿el Viridán se va? ¿Cómo? El Viridán. Sí, por supuesto. Sigue siendo el mejor antiséptico que tenemos. Ahora, supongamos que además de eso necesito mi caja estéril. Porque uno de los grandes problemas... Porque uno de los grandes problemas sí. que teníamos hace años, que sí. yo he charlado con vos en otra época, sí. el hecho de que lo podíamos meter con los pies para abajo, así en yodo povidona, el Viridán no se iba. Habitualmente debería funcionar, pero además de esto, 2 cosas más. Ajá. Sí, no tenemos, es el mejor antiséptico que tenemos, por Bien. lo menos de superficie ocular. Está. Y debería ser efectivo. Segundo, caja esterilizada. Abrir siempre uno nuevo para cada... Uno nuevo para Exacto. cada uno. Atente que la yodo povidona se contamina con gran negativos. Exacto. Caja esterilizada. Porque generalmente cuando sucede el paciente está molesto, viene en la mitad de toda la consulta, en la mitad de todos los problemas que tenemos, intentamos con lo que tenemos. Bueno, yo no sé qué pasó acá, como no sé muchas veces qué pasa en los otros, pero bueno, por supuesto la caja esterilizada. Y si aprovecho que tengo la caja esterilizada y tengo que decirle, no, bueno, si tengo un flash lo haré rápido, si no lo haré como pueda, si no lo cito en 4 horas, aprovecho y lo empiezo a gotear con algún antibiótico, en este caso el que dijimos, y es la realidad, sí. cada 15 minutos y siempre vamos a estar más protegidos. Okay. Y si no, por lo menos estamos protegidos legalmente. Importante. Nos sucedió, hicimos todo lo que tenemos que hacer. Gracias. Por favor. Con todo gusto. Bueno, preguntas. Y un poco la segunda presentación, que es toxicidad y cuidado de la superficie ocular, por supuesto yo la voy a encarar de mi lado infectológico, que existe en todo esto, ¿no? Y por supuesto acá, hablando de glaucoma ni hablar, y hablando de ojo seco también, entonces la mayor parte de los conservantes en el tratamiento de las afecciones crónicas, o sea, ojo seco y glaucoma, no hablo de biopsias conjuntivales a partir de 4 o 5 gotas de glaucoma distintas, casi todos son pseudopemfigoides. Y esto después de un año termina un verdadero pemfigoide. Así que este es el tema, ¿no? Por eso creo que, y está correcto, cada vez tiene que haber otro tipo de procedimientos para no castigar a la gente con tanta cantidad de gotas que terminan siempre todos mal. No hay un ojo con glaucoma tratado con medicación que no sea un ojo hiperémico. Es una cuestión lógica. Bien, y en las infecciones, ni les hablo, bacterias, 15 o 20 días de tratamiento, hongos 45 a 60, acantamebas 6 meses a un año o más, o los herpes, sobre todo cuando recidivan. Bueno, esto es una epidémica común de las que todos vemos. Esto va a terminar con un ojo seco durante 6 meses. No, es el otro lado. Perdón, ¿eh? Bien. No menos de 2, 3, 4, 5, 6 meses post-epidémica complicada, de esa que está llena de númulas. Bueno, por supuesto que después tengo que manejar la superficie ocular con esto para tratar de que esto se aliviane lo más rápido posible. Esto sí es un herpes virus solamente de todas las recidivas que tuvo. Muchas veces se infectan con bacterias, el fenómeno de la placa de Gunderson, con generalmente neumococos, así se llama, o con micosis también. En este caso fue una sobreinfección bacteriana sobre un herpes virus y diagnosticada por laboratorio, y esto va a terminar así con una sequedad ocular durante qué sé yo cuánto tiempo. Lo mismo las queratitis tóxicas directamente por el ganciclovir. Ni les hablo un medicamento que no estaba más, que era el TFT, la trifluorotimidina, que era terrorífica, pero era buenísima. Estos son queratitis tóxicas por antivirales. Después de la suspensión suspende todo, pasa todo, pero pasa todo después de semanas, de semanas, de semanas. Una bacteriana pequeña como la que estamos viendo va con vancomicina cada 2 horas, por lo menos 15 días, se curó, ahí vamos viendo que tengo un BUT terrible, y esto recibió 480 gotas de tratamiento.
Y no solamente los fortificados. Uno puede pensar, todo esto me pasa porque uso fortificados. Vamos a ver que no solamente son fortificados. Estos son casos agudos con genta y cefuroxima, del British Journal, donde es el síndrome del up and down. Arriba están mejor, abajo están hasta con necrosis y úlceras conjuntivales por la toxicidad de los medicamentos. Y estas son quinolonas. Cualquier quinolona de cuarta generación, luego de 4 semanas de Moxi, 70 días después la cosa está mejor, pero todavía tiene. Y acá vamos a ver una úlcera que perdura después de bastante tiempo, 50 días después de haberlo suspendido. Y son todos los casos que después vamos a tener que tratar de llevar. Y una canta o una micosis, ¿cuánto tiempo y cuántas gotas me va a llevar? Y bueno, si estamos con borina, tamicina o anfotericina, son 1.488 gotas para un tratamiento. Y acá también tenemos un up and down de un doble mecanismo por acanta y micosis, en donde recibí, por un lado, 4.320 gotas y 1.484 gotas de tratamiento. Por supuesto, estos ojos quedan destruidos en la superficie. Bueno, en definitiva, 6.208 gotas. Y acá un poquito lo que pidió Alcon hablar es, bueno, del último de los medicamentos, que es el Cystane Complete, que todos ustedes conocen, que ya fue presentado hace un par de años atrás. Inclusive estábamos en pandemia y que, bueno, tiene algunas ventajas muy relacionadas con las nanopartículas. En definitiva, ya los ojos secos, como decían antes, que estaba el evaporativo o el lágrimo deficiente como división, no existe, son siempre mixtos. Siempre son mixtos. Por lo tanto, la lágrima ideal son las lágrimas artificiales que, además del componente acuoso, contienen lípidos. En este caso, vamos a tener triglicéridos y fosfolípidos, los que van a mejorar ¿qué? La función de las glándulas de meibomio, que cuando tengo una DGM tengo insuficiencia de lípidos, la película lagrimal está alterada y tengo un ojo seco evaporativo. Si yo le sumo lípidos, hago que se evapore menos, hago que tengan una mejor lubricidad. En definitiva, esto depende mucho de la capa de lípidos, donde en la lágrima tengo una capa normal, la que está en rojo, que son las cabezas de los lípidos polares, la verde son la cola de los lípidos, que en este caso es glicerol, lo que se agrega, es por eso que son lípidos polares, y la parte de arriba son los lípidos no polares, y todo esto hace que con el parpadeo se me evapore menos la lágrima y mi Brecaptine sea un poco mejor. Bueno, en definitiva, la estructura lipídica es fundamental para mantener la estabilidad, que está asociada a la tensión superficial, por eso en las nanomoléculas. La capa lipídica disminuye la fricción al parpadear, disminuye la evaporación, y esto es una pequeña capa plana que está arriba de la fase acuosa. Bien, el Cystane Complete que todos conocen, que en realidad es una nanoemulsificación, nanoemulsión del propilenglicol, que también estaba en el otro Cystane, el HP Guar, que lo han modificado para hacer un gel y un polímero gelificable que dura más tiempo, y los lípidos. Bueno, ¿y cómo se logra esto? Se logra con el procesamiento de la homogenización. Tanto la fase acuosa como la fase olosa se mete dentro de un homogenizador de Ross, una tecnología nueva que es el microfluidizer, que es, a ver, en definitiva, tengo que hacer atravesar por orificios muy chiquitos, tengo que meterle muchísima presión, son 30.000 psi, así se denomina esto, para hacer nanopartículas, nanomoléculas de esto, que me aumenten la tensión superficial, que me aumenten esa superficie y que por lo tanto la lágrima se evapore menos. Y con esto se logra que la retención de humedad sea 3 veces por y 33% mejor la lubricación sobre el tejido. Y esto es simplemente el Cystane Complete, donde la tecnología ha ayudado a hacer esto, y por eso menos gotas, más tiempo de duración, y es una lágrima muy efectiva. Muchas gracias por la atención. Preguntas. Alejo. Sí. Doctor, en relación a la primera charla, la de Sí. infecciones, ¿en qué momento considera hacer recubrimiento conjuntival? Sí. Cuando la evolución es mala o no tiene buena respuesta al tratamiento Bien, tópico. a ver. Bueno, es una de las dos armas que tenemos
dejando de lado el injerto corneal penetrante, que sigue siendo mucho mejor que el lamelar. El lamelar tiene un 15 o 20% de recurrencias, porque si la infección está al final del estroma, no la estoy solucionando. En realidad, el recubrimiento conjuntival, el ideal son lesiones periféricas de un determinado tamaño y que no te llegue directamente la infección hasta las capas más profundas de la córnea. En el resto te van a dar muy bien en las acantamebas, un poco menos en las micosis, pero sigue siendo un arma de elección fantástica. Si vos tenés una infección que es central, que te deja un buen reborde donde vos podés pasar con 1 milímetro, 1,5 milímetros de tejido que lo ves sano, o tejido con vasos, donde están los vasos no están los gérmenes, ya fueron tus defensas a lograr el autorrecubrimiento conjuntival, lo ideal ahí es un injerto corneal penetrante. Que la contra que tiene es que al cabo de 5 años no te va a quedar 95% transparente como cuando miras un leucoma, te va a quedar aproximadamente un 60% transparente. Y esto el paciente lo tiene que saber. ¿Qué más tiene que saber? Todos van a hacer catarata, además de los glaucomas, que yo ya me saqué el problema de encima. Todos van a hacer catarata. También me voy a sacar el problema de encima de la catarata. Y eso lo tienen que saber. Previo. Pero bueno, sí siguen siendo importantes, sobre todo en nuestro hemisferio. Los norteamericanos no los usan en Asia. Yo he tenido en el curso iberoamericano que hace el Vasco al final de su temporada después de la academia, me pidieron que hablara de esto y cuando terminamos hablando de esto con las 800 personas que había, sí, bastante bien, pero ellos no lo aceptan. Pero sí funciona, nos ha salvado cantidad de veces los ojos. Y sobre todo cuando no conseguimos córnea, no tenemos quien lo haga, lo podemos hacer, pero tenemos el ideal y el no tan ideal. Hay unas membranas que son las membranas, ¿qué opinás de la membrana amniótica? ¿Vos hablás de las chiquititas? De las chiquititas que vienen. Fantásticas. Perfecto, porque son un buen recurso para los que no tienen fácil acceso a pedir para el día la membrana amniótica original. Bien, es interesante. Bueno, son liofilizadas. Sí. Y son pequeñitas, son pequeñas, como la parte interna de cuando venían los ojalillos. Inserto. Un inserto, realmente un inserto. Por ejemplo, pemfigoides oculares donde se desbarata la córnea y empiezan con úlceras que no cierran, ojos secos severos. Lo colocás en el fondo de saco. El problema es que ahora han aprendido esto, porque la membrana amniótica tiene diferentes espesores, de acuerdo a donde se toma la membrana amniótica, con lo cual ellos eran mucho más gruesos, muy insoportables, y ahora los están haciendo más finitos, más chiquitos, en un comienzo ellos hablaban de ponerlo durante las horas de la noche. Si el ojo se seca, eso termina siendo insoportable. No. Durante las horas del día, plegado en el fondo de saco, a veces con 1 o 2 por día es suficiente, más todos los lubricantes que vas a emplear. Y caso de un ojo único, cirugía de catarata, pemfigoide ocular absolutamente controlado, inmunosuprimido con metotrexato, inmunólogo, bueno, de esto hablaremos después a la tarde, inmunólogo detrás de esto que levantó la dosis del MTX más una propuesta con mofetilmicofenolato. Al otro día la FACO estaba bárbaro, 15 días después apareció una úlcera que me tardó 4 meses en poder solucionarse. Pero sí, son muy útiles, son efectivos. Hay un problema legal todavía con esta historia que lo tenés que anotar en el libro de cirugía como si fuera una cirugía. Con lo cual sigue estando al alcance de la persona que tiene su habilitación para amnio, si no, no se puede hacer, hasta que eso lo entiendan y se resuelva. Y más ideal aún es cuando lo sigan enrollando más y lo puedas poner directamente como un ultraplaca. O lo terminen licuando y haciendo colirio. Ahí va a ser efectivísimo. Una pregunta. ¿Pregunto? En el ERS, una cosa de las que iba a contar hoy, pero prefiero que lo cuente ahora, tienen una epidemia de acantoameba. Y además han venido con casi el doble de agresividad, es decir, con más resistencia a los tratamientos que tienen. Y ahí se planteaba la duda de si hacer el trasplante antes de los 5 meses o después de los 5 meses, y según los trabajos ellos decían que antes de los 5 meses el trasplante
penetrante o el DALC, depende de la profundidad de la lesión, era lo más recomendable. Sí. ¿Qué opinas con respecto a...? Bien, sí, primero la epidemia es una epidemia mundial por todo lo que hemos conversado antes. Bilaterales. Sí. Se contaminan las dos lentes. Sí. El tema de esto es cuándo decidir esto. En realidad no está increíblemente establecido. ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos es que si vos no lo trataste 3, 4, 5, 6 semanas, te va a ir muy mal. Claro. Porque todavía el número de acantamebas es terrible. ¿Qué nos está ayudando mucho con eso? La MSC, la microscopía confocal corneal, que nos dicen dónde están, dónde hay más y dónde ya no hay. El tema para mí, la clave de esta historia, que yo no sé si se menciona, es cuando aparecen los neovasos. Habría que tratar de aguantar, y siempre y cuando el paciente lo aguanta, la aparición de los neovasos periféricos. Aparecen en todos. Saltamos cuando aparecen los neovasos periféricos. Entonces ya nos dan por lo menos un margen de córnea donde no tenemos problema. En definitiva, cuando vos ves que igualmente no aparecen, el tejido se está necrosando, esto se está yendo muy mal, las opciones son dos: o el recubrimiento conjuntival con queratectomía lamelar focal ADSMET y recubrimiento arriba de conjuntiva y tenon, bipediculado, grosero y grandote. Muchas veces lo soluciona o terminás haciendo un injerto corneal. Pero ¿cuál es el tiempo? No hay un tiempo. Por supuesto que si pasaste 5 meses y no lograste nada, ya esto se acabó. Sí, se por eso fue. decían que en los trabajos, los que estaban hechos antes de los 5 meses, daban mejor resultado. Sí, No de pero entrada, lo decidís obviamente. antes. Claro. O sea, si esto con toda la medicación tope no te funcionó, pasaron las 4, 5, 6 semanas, eso va a cirugía, porque si no, ese ojo lo perdés. Ricardo, yo me acuerdo que hace muchos años, en el libro Archivo de Oftalmología de Buenos Aires, como existía, salió cuando no tenés esclera ni córnea y un ojo que está por perforar y necesitas algo más contundente, más sólido, Rodríguez Barrio, que fue titular de la cátedra de Montevideo, ideó un colgajo tarso conjuntival. Sacaba del tarso y colocaba el tarso y conjuntiva y le daba estabilidad, y aparte del recubrimiento conjuntival le daba la estabilidad del tarso. Está bien. Eso es interesante, ¿no? Es interesante, lo he visto espontáneamente en infecciones gravísimas por gonococo, donde los ojos venían con autorrecubrimiento conjuntival. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias Alejo, a ustedes por toda la atención. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias a todos por estar. Y vamos al break. Insertos de membrana amniótica, 26 del 10, Ateneo de la SASO. Ricardo, uno de los fundadores de la SASO, ahí se va a hablar justamente de eso, en el Ateneo de la SASO virtual. Vamos al break. Gracias. Teatro 3 de febrero, Rodrigo, el día 24.